Con un fuerte aplauso lo recibimos y le damos la bienvenida a Walter Abarca. ¿Cómo va, Walter, ¿Qué querido? tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, también para mí, felicitaciones por este hermoso estudio. Igual que Ale, creo que es la primera vez que hago ¿En una serio? nota en Ah, streaming. hoy tenemos debut de todo. Debut, pero muy lindo, la verdad que felicitaciones. Además, hace bastante tiempo que no hago notas en medios, radios, o generalmente las notas son telefónicas, así que No, es que ya no, es uno que ya pierde un no. poco la práctica. Es que ya no son tan telefónicas. Hablábamos con Walter fuera de aire de lo que es el cambio de la radio a la televisión o a las cámaras. Bueno, es lo que se viene, es lo que evidentemente está necesitando la sociedad y nosotros como comunicadores también nos vamos amoldando y ustedes como funcionarios públicos también se tienen que ir amoldando para poder contarle a la gente la gestión que llevan adelante. Totalmente, la política se ha transformado a partir del desarrollo de las comunicaciones. Digo, la sociedad se ha transformado a Ujú. partir del desarrollo de las comunicaciones y la política tiene que adaptarse. Hoy los pibes no miran un noticiero, no están una hora mirando un programa político, miran el TikTok, miran las redes y miran esto, el streaming. ¿Cómo Están te llevas con la permanentes. tecnología? Eh, Estoy de alguna manera familiarizado porque tengo hijos adultos, digo, tengo una nena de 18 años, un nene de 14, entonces estoy de alguna manera familiarizado. Por supuesto que soy de otra época Ujú. y me cuesta, digo, soy más de la radio, Del diario papel. claro, y la militancia política del interior, el canal de televisión, y después el mano a mano, el boca en boca, vos sos del interior y sabés de lo que te hablo. Sí. Pero entiendo que la política tiene que ir a la utilización de estas herramientas porque además son herramientas masivas y es allí donde se juega gran parte de la comunicación. Mm. Walter, bueno, vamos a hablar, obviamente, el tema central va a ser Aubasa y los grandes objetivos que tiene a corto y mediano plazo, que son muchos, pero sos un bicho político, sos un militante. Ayer hubo apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires, estuvo hablando Axel Kicillof, el gobernador. Y el día anterior estuvo el presidente de la Nación, Javier Milei, haciendo la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación. Un análisis pequeño, arranco por Milei. ¿Cómo lo evaluás? ¿Qué es lo que ves? Mira, en Milei volví a ver el actor de televisión o el panelista de televisión Ujú. que se instaló en la sociedad con un discurso agresivo, grosero, y hablando mal de la dirigencia política, lo que calificó como la casta política, y eso le dio resultados, evidentemente le dio resultados. Llegó a ser presidente de la nación utilizando esa metodología en la comunicación. Hoy es un mago al que le descubrieron los trucos, digo, lleva 2 años y pico de presidente de la nación Ujú. y me parece que vuelve a recurrir a la agresión, a este show de panelista de televisión porque no tiene resultado para mostrar. Digo, porque no hay resultados para mostrar en la economía, porque no hay todo lo que prometió que iba a hacer y con lo cual ganó la elección no lo ha hecho. Digo, habló de dolarización y el ciudadano común pensaba, un trabajador pensaba que por primera vez iba a tener dólares en su mano y se iba a manejar con dólares. Digo, prometió un crecimiento económico con o sin plata, ese crecimiento económico no está. Digo, los resultados son muy malos y entonces vuelve a apelar al show, vuelve a apelar a la confrontación, a fortalecer ese núcleo duro, a fortalecer su núcleo duro. Ujú. No le veo futuro a eso. Me parece que es un mago que se le terminó la magia y la sociedad ya hoy, lo que antes era gracioso, ya hoy ya no es gracioso. Digo, aquellos que la están pasando mal, ver a un presidente de la nación insultando, gritando y no marcando un rumbo del país, ya no es gracioso. ¿Crees que, viste que muchos hablan de eh, la, la forma que tiene Milei de exponerse ante estas situaciones cuando por ahí no le va bien en la gestión de hacer un espectáculo o un circo para que quede justamente eso y no la gestión?
¿Crees que esto le hace mal, le hace daño a la democracia? ¿Crees que es pasajero, que será un presidente que tuvo su paso, se analizará y se revisará como todo en la historia de nuestro país y volverá la institucionalidad? ¿O crees que esto genera Yo, una grieta? yo creo que va a pasar como han pasado distintas circunstancias en la vida política de la Argentina y va a pasar sin pena ni gloria. Creo que a futuro lo recordarán o en el futuro dirán cómo pudimos tener un presidente con estas características. Yo creo que lo que va a venir en la Argentina es alguien más racional, más tranquilo, que pueda transmitir la tranquilidad que requiere cualquier ciudadano común. Digo, y en esto hay que hacer un mea culpas. Creo que mi ley llega porque la sociedad estaba harta con el sistema político, Ujú. porque Macri había ganado proponiendo un cambio y fue un fracaso, nosotros volvimos proponiendo de que éramos mejores y no fuimos mejores, entonces había un hartazgo con todo el sistema político, hay todavía un hartazgo importante con todo el sistema político y la sociedad canalizó por alguien que decía que venía a destruir todo el sistema político. El fracaso de alguien que dijo que venía a destruir todo el sistema político y a destruir el Estado, va a llevar a que la sociedad vuelva a buscar a alguien nuevo, fresco, pero con un perfil totalmente distinto. Yo estoy convencido que el perfil de lo que viene en la Argentina es alguien totalmente distinto. Mm. ¿Te molestó? Cuando la escuchaba me acordé de vos. Que cante, saquen al pingüino del cajón para que vean que el pueblo cambia de idea y lleva las banderas que pregona el león. Sí, sí, la agresividad molesta, uno ya está acostumbrado, ¿no? Con tantos años en la espalda, la agresión siempre molesta, uno se va curtiendo y ya te voy a confesar que me molestó más en algún otro momento cuando empezaron con estos cantitos de saquen al pingüino del cajón, me molestaba más de lo que me molesta ahora, pero creo que nosotros tenemos que tener la mente tranquila, fría, para poder pensar el futuro de la Argentina. Creo que no hay que detenerse demasiado. Creo que lo que estaba buscando precisamente era el insulto, la agresión, Sí, sí. ir a La confrontación. la confrontación, ir al barro para que toda la sociedad hable de que somos todos iguales, confrontando y no proponiendo. Por eso ya me introduzco en lo que me preguntaste originalmente. Me pareció muy bueno el discurso de Axel. Me parece que hizo un diagnóstico de la situación de la Argentina y la provincia de Buenos Aires, el 40% de esa Argentina, Mm. por lo tanto, no estamos afuera de la realidad de la Argentina. Hizo un diagnóstico muy claro, con números, muy claro de la situación económica de la Argentina y planteó claramente que hay que transitar otro camino, que hay que transitar un camino de estabilidad económica, porque digo, cuando hablan del superávit fiscal como una gran hazaña, el superávit fiscal lo tuvimos con Néstor Kirchner tuvimos 4 años de superávit fiscal, pero con una Argentina que crecía. No era superávit fiscal frenando el consumo y poniéndole el freno de Claro. mano al auto de carrera. Digo, superávit fiscal, crecimiento, distribución, desarrollo, fueron los ejes del modelo económico de Néstor Kirchner. Creo que ese es el camino que tiene que volver a transitar la Argentina. Digo, cuando Axel dice eh, está bien bajar la inflación, pero no a costa de frenar el consumo. Digo, está marcando que hay otro camino, que es el de la estabilidad económica, que hoy la sociedad todavía le valora a Milei. La realidad es que hoy todavía le valora esta cierta estabilidad económica de que la inflación esté en los términos de 2 puntos, 2 puntos y pico mensuales. Ahora, eso no puede ser a costa de poner el freno de mano y frenar toda la producción y todo el crecimiento económico de la Argentina, porque el final es la década de los 90. El final es un país que termina como terminamos en el 2001. O sea, esa es la gran diferencia ideológica con el peronismo, más allá de otros matices o de otros puntos que hay de diferencia, es el de justamente llevar una política que destroce lo interno y otra que acompañe.
sea, Lo por- decía con absoluta claridad Alejandro recién, con dólar planchado, dólar barato y apertura indiscriminada de importaciones, sí, es bueno, la destrucción de toda la cadena industrial de la Argentina, por lo tanto, la destrucción del empleo. Digo, no hay país posible que pueda soportar la destrucción total del empleo. Digo, hoy vemos grandes empresas cuando, como Fate o Verónica, las lácteas, cuando echan a 200, 300 personas, es noticia. Ahora, por goteo, todos los días, y lo marcaba ayer Axel con los números, las pymes todos los días, por goteo, están dejando gente desempleada. claro, sí, Si no hay trabajo, si no hay dignidad, si el ser humano no puede llegar a su casa y que con el esfuerzo de su trabajo puede tener un plato de comida, puede vivir dignamente y puede tener un proyecto de vida, no hay proyecto de país. Y con apertura indiscriminada de importaciones y dólar anclado, no hay posibilidad de competitividad y no hay posibilidad de desarrollo en la Argentina. Esto es lo mismo que ocurrió en la década de los 90. Indefectiblemente este plan económico termina explotando. mm, Nosotros tenemos que plantear claramente que en la Argentina hay que volver a planificar el desarrollo de la Argentina, hay que volver a planificar el crecimiento, mm, hay que planificar el desarrollo de las rutas, de la energía, de las herramientas que le dan competitividad a nuestra producción y hay que proteger a toda la industria nacional. La industria textil no puede competir por una cuestión de escala nunca con la industria textil de China. Entonces, la industria textil argentina hay que protegerla. Y hay que mm, protegerla a través de aranceles, hay que eso, protegerla a través de subsidios, hay que protegerla porque en cada una de estas remeras que el ministro de Economía dice graciosamente que compra ropa afuera, detrás de cada una de estas prendas hay trabajo argentino, hay familias que viven a costa de poder trabajar en la construcción de una prenda. Y el Estado está para proteger a esa familia, porque para eso es el es el Estado, rol, digo, ese es el rol del Estado. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que volver a planificar el desarrollo de la Argentina, hay que volver a crecer, hay que volver a retomar la senda del crecimiento, como se hizo con Juan Domingo Perón, como se hizo con Néstor Kirchner, planificar el crecimiento y distribuir. Esto no es ni más ni menos que superávit fiscal, superávit comercial y distribución de la riqueza. Eh, y hay que volver a pregonar estas cosas. Y en esto me sumo a lo que decía Alejandro, yo soy de los convencidos ujú, que la planificación del desarrollo es de abajo para arriba, y en esto la provincia de Buenos Aires tenemos una gran deuda que es darle autonomía a los municipios, para que cada municipio tenga las herramientas para pensar y planificar el desarrollo de su comunidad. Cuando cada comunidad, porque también tiene que ver con esto de las tecnologías y el desarrollo de las sociedades, digo, nadie se involucra en una comunidad de la que no es parte. ujú, La participación y el involucramiento se produce cuando hay identidad con una comunidad. Cuando una comunidad planifica su desarrollo y logramos 135 planificaciones, estamos teniendo una planificación del desarrollo de la provincia de Buenos Aires que ha tenido un crecimiento de una concentración demográfica en los grandes conglomerados urbanos ujú, y el abandono o el decrecimiento en el interior de nuestra provincia. Entonces tenemos muchísimo para crecer y muchísima riqueza para explotar. mm, Miles de hectáreas productivas, aguas dulces, características para desarrollar en nuestra provincia de minería, de piedras, que necesita planificarlo desde cada una de las comunidades. Y en esto tiene que ver con lo que planteaba Alejandro de las autonomías municipales y el desarrollo y la planificación que cada uno de los municipios tiene que hacer. mm. Walter mencionaba anteriormente, bueno, ante todo sos un militante político, siempre desde muy joven lo has hecho. Eh, ¿Qué estás viendo hoy en el peronismo? ¿Cómo crees que debe reconfigurarse, si es que lo debe hacer, el peronismo, si tiene que ir detrás de una figura, si tiene que volver a las bases de militancia, donde se dialogaba, donde se analizaba, donde se discutía con los compañeros en las unidades básicas eh, o en los centros de fomento o en los clubes?
¿Qué crees que debe hacer el peronismo de acá en adelante? Yo escucho mucho decir el peronismo tiene que volver a enamorar. Y yo digo que el peronismo tiene que volver a representar, que no enamora a Ajá, quien no representa. bien. Una de las grandes dificultades que no ha tenido solamente el peronismo, que han tenido todos los partidos políticos, y por eso surge un outsider como Milei, Ujú. es que los partidos políticos dejaron de representar, dejaron de ser una organización política para transformarse casi en una franquicia que conducen dos o tres personas y entonces vos sos dirigente o sos candidato en Saladillo si perteneces a tal o cual agrupación, que son especie de franquicias dentro de los partidos políticos. Digo, esto le pasó a Cambiemos, le pasó a la UCR, le pasó a todos. Digo, los partidos políticos dejaron de representar a cada una de las comunidades. Y nosotros también utilizamos como práctica esto, de dividir, de lotear y de repartir el poder en función de una franquicia O sea, le pasó al peronismo también. le pasó al peronismo, digo, hemos Le está definido, pasando. digo, y esto es una autocrítica que tenemos que hacer, si no, no nos vamos a reconfigurar nunca, digo, las listas se definían en función de, Del espacio que pertenecía y no de la eh, eh, representación local que tenía. exacto, es más, hasta pusimos legisladores que no tenían nada que ver Con la de federación. Avellaneda en la séptima o en la cuarta, el de Lanús, Sí. o el de, digo, perdimos el concepto de representar. Entonces, ese dirigente que nació y se crió en Avellaneda no conoce la idiosincrasia de Carlos Casares o de Peguajó o de Chacabuco a la hora de expresarlo como legislador Sí. aquí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el peronismo tiene que recuperar fundamentalmente esa organización de representación. Y digo, y vuelvo a lo que decía anteriormente, cuando cada comunidad piensa y planifica su desarrollo, naturalmente en esa mesa de discusión local empiezan a surgir los referentes o los representantes de cada una de esas sociedades. Bueno, esos representantes de cada una de esas sociedades son los que tienen que después, en un partido político, plasmar esa visión de desarrollo de cada una de las comunidades. Y lo otro que es lo que hablábamos cuando arrancamos la charla. Hoy el 30-35% del padrón son jóvenes de menores de 30 años. Los jóvenes de menores de 30 años hoy no creen en estos liderazgos como sí creíamos nosotros. Digo, hoy está más anarquizada la sociedad. Yo Ujú. no sé si va a volver un liderazgo como el de Perón, como el de Néstor, como el de Cristina, o si van a tener que ser los próximos liderazgos más colegiados, Mm. donde representantes de cada región tendrán que elegir entre sí y ir más a una colegiación de los liderazgos que un liderazgo que Es bueno. verticalista. Por digo, la sociedad no es verticalista, o la sociedad está yendo a una sociedad mucho más anarquizada, Sí, más y horizontal. más horizontal, Sí. pero que puede transformarse en anarquizada si no se le encuentra una organización. Está Eh, bueno ese concepto, no lo había escuchado. Está bien pensado. Yo no sé si van a volver en la Argentina líderes o partidos verticalistas como los que nosotros concebimos o con los que nosotros empezamos a militar. Digo, hoy nos pasa, a mí me pasa con mis hijos, Lo que pasa decirle, que es difícil, yo no entiendo eso, pero la estoy pensando mientras lo contás. Es difícil a la hora de la toma de decisiones eso, porque después es una comisión. Y sabes lo que son las comisiones, has participado en muchas. por eso digo, Entonces, liderazgos más colegiados, que tengan que ir construyendo de abajo hacia arriba una representación y sentando en la mesa los distintos sí. representantes de las distintas sociedades. Te digo, Después hay en algún momento como me un pasó una líder, discusión, conductor. en algún Eso. momento me pasó una discusión con mi hija. Digo, si Sí. hay alguien que mamó la política porque nació siendo, yo era secretario privado de Cristina cuando nació, eh, un día charlando con mi hija, yo le hago el planteo, bueno, no, pero Cristina quiere esto. Y la respuesta fue, ¿y por qué nosotros en Saladillo tenemos que hacer lo que dice Cristina? Ella te lo dijo. Ella me ¿Y lo qué edad dijo, tenía? 12, 13 años. Digo, Está bien. esa es la O sea, sociedad que más allá de la viene. representación. Los pibes, digo, más allá Sí. de la edad, de la transgresión, digo, yo tengo mis dudas de que vuelva un liderazgo al estilo verticalista como fue en otras épocas. Es bueno.
Es bueno, no, está buenísimo para analizarlo y para pensarlo. Es verdad también que los jóvenes trabajan mucho en comunidad, forman comunidad, se nutren de las comunidades y es verdad que quizás no necesitan un líder, sino poder llevar sus ideas y dialogarlas, analizarlas, debatirlas y después llegar a un común acuerdo. Sí, digo, las herramientas hoy, estas Es herramientas difícil llevar adelante la gestión así. pero estas herramientas de comunicación hoy te permiten plebiscitar cada Sí, segundo. Digo, hoy, en este eso momento es verdad. nosotros estamos siendo plebiscitados a ver cuánto nos ven, cuánto Sí. les gusta, cuánto no les gusta. Mm. Digo, hoy podés plebiscitar cualquier política pública a través de las redes o a través de algún sistema donde, eh, Levantá la sí, así. ¿no? Porque No, no, bájalo nomás. A ver ahí. Eh, el cable me estaba sí, taladrando sí. ahí. Ah, sí, No sabía dónde venía el ruido, ahí, pero ahí, ahí ahí está, lo descubrimos. ahí está. Eh, es televisión en vivo esto. Esto. Stream en vivo. No, decía, Te decía que digo, las herramientas de la comunicación hoy te permiten sí, plebiscitar continuamente y digo, y también esto permite votar y definir y creo que también los partidos políticos tenemos que ir a este tipo de herramientas, a generar herramientas de feedback, de poder dialogar, discutir. Digo, hoy existen los grupos de WhatsApp, pero también existen otras tecnologías donde se puede hacer una asamblea y donde se puede votar y decidir a través de las tecnologías, cosa que antes el punto de encuentro era la unidad básica, la plaza, la asamblea, en la entrada de la facultad o en la fábrica. Hoy se pueden hacer asambleas a través de los medios de comunicación, a través de las redes. no es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo porque pero El, no es lo mismo pero bueno, a la hora de transmitir, sí, sí, digo, no es lo mismo, digo, la comunicación nosotros transmitimos con los gestos, con el movimiento, y la militancia política sobre todo no es lo mismo. Digo, claramente no es lo mismo ir a tomarse un mate con alguien y charlar mano a mano a hacerlo a través de un Zoom. Pero digo, para tomar determinadas decisiones, ¿estamos sí, de sí se acuerdo con puede. que esta copa esté llena o no esté llena? Che, votemos todo y definimos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Digo, se Sí, co- sí, hay procesos que se pueden agilizar producto de la y que los tecnología. partidos políticos van a tener que empezar a utilizar también. Y sí, 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 Eh, seguramente. Walter, bueno, estamos charlando con Walter Abarca, ex diputado provincial durante mucho tiempo y ahora funcionario de AUBASA, Autopista Buenos Aires Sociedad Anónima. ¿Es así? Autopistas de Buenos Aires. Autopista de Buenos Aires Sociedad Anónima. Bueno, tienen un lindo quilombito o debate o no sé cómo llamarlo. eh, Contanos un poquito sobre la licitación que abrió el gobierno nacional y que Aubasa se presentó para ser concesionario en varias rutas de la provincia de Buenos Aires. Contame un poquito el proceso que no lo conozco. ¿Cómo es? Primero, déjame hacerte un resumen de Aubasa. Aubasa es una empresa estatal con el Ujú. 93% de las acciones en manos del Estado de la provincia de Buenos Aires. O sea, el 93% de las acciones de Aubasa son de los Son de bonaerenses. los bonaerenses. Vos sos dueño, Y el vos sos 7% dueño restante? vos sos dueño de un pedacito de Aubasa. Digo, los bonaerenses Sí. son los dueños del 93%. ¿Y el 7 El restante? 7% es de los trabajadores Ah, en bien, sus representaciones bien. gremiales. Por lo tanto, es una empresa estatal. Una empresa estatal que nació hace 12 años con la autopista Buenos Aires-La Plata. En su momento, Alejandro Arlía y Daniel Scioli, siendo gobernador de la provincia, tomaron la decisión de sacarle la concesión a la empresa que tenía la concesión de la Buenos Aires-La Plata y crear esta empresa estatal para la administración de la Buenos Aires y La Plata. Después se amplió y durante la gestión de Vidal se le incorporó todo el sistema vial integrado del Atlántico, que son la Ruta 2, la 63, la 74, la 11, la 56. Con lo cual ya se transformó en una empresa de casi 1000 kilómetros de concesión Ujú. y ahora desde hace 6 meses, durante la gestión de Axel Kicillof, nos hemos hecho cargo de la Ruta 6 también, todavía no Bien. hasta Campana, Ruta 6. pero sí hasta Luján, con lo cual Aubasa pasó a tener 1100 y pico kilómetros de concesión.
Y en esta licitación del Gobierno Nacional de las rutas, de dos licitaciones en realidad, nosotros estamos participando solamente en el de Ruta 205, 226, Ruta 3, las rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires. Bien, El gobernador tomó una decisión, para mi gusto, estratégica, y coincido 120% en la toma de decisión, de hacerse cargo de las rutas de la provincia de Buenos Aires. Porque la realidad es que el ciudadano de la provincia no sabe si la ruta es nacional, provincial, si es de Aguasa, si es de Vialidad, ve que la ruta está rota y queda claro. para que te hago un paréntesis ahí, para entenderlo. Rutas nacionales que pasan Que por la atraviesan la provincia de provincia de Buenos Buenos Aires. Aires serían, o lo que busca la provincia es administrarla a ella. Exactamente. A través de la empresa estatal nos presentamos a una licitación pública para hacer la administración, hacer lo mismo que estamos haciendo con la Ruta 2, la Buenos Aires-La Plata, la Ruta 6. En ese caso, en los casos de las que hoy tenemos concesionadas, son de vialidad de la provincia. Se da la particularidad que es el concesionante es vialidad, que también es del Estado de la provincia, y la empresa estatal es del Estado de la provincia. Pero en este caso sería la concesionante es vialidad nacional y la concesionaria, o nosotros pretendemos ser la concesionaria con la empresa estatal ¿Y de la por qué provincia. solamente de la 205, de la 3 y de la... Porque el otro corredor ya ingresa a La Porque la Pampa 5 y la 7... porque ya ingresan a La Pampa y la verdad es que además la capacidad técnica de la Ah, ok, empresa, fuimos por las rutas que atraviesan, que son rutas centrales en la provincia de Buenos Aires y de la acuerdo 5 a y la la... 7 también son centrales. Sí, sí. Bueno, pero son tramos más largos y no teníamos toda Ahí está, no, 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 la capacidad técnica la capacidad técnica. para Bien. hacerlo. Pero digo, me parece que hay una decisión estratégica, primero que frente a la visión de que hay que destruir el Estado y que todo lo que es del Estado no funciona, nosotros estamos demostrando con Aubasa, con un plan de obra pública de 300 millones de dólares en 4 años. En 4 años vamos a estar repavimentando el 90% de las rutas concesionadas y hoy ya lo podés ver en la autopista Buenos Aires-La Plata, que para fines del 27 va a quedar a nueva desde La Plata a la ciudad autónoma, con un cuarto carril, con un nuevo sistema de cobro. Estamos repavimentando la ruta 2 hasta Mar del Plata, ya estamos en el proceso Dolores Maipú y Maipú Vidal en proceso de licitación. Ujú. Digo, estamos demostrando que con una empresa estatal se puede ser tan eficiente como con una empresa privada. Que no es cierto esto de que el Estado sea algo obsoleto que no puede funcionar. Y sobre todo esto de hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos del Estado, de, el arreglo de rutas, que es fundamental para el desarrollo de la Argentina. Ah, ahí está la pregunta, está bueno eso que decía, y se me viene esta pregunta, ¿en qué beneficia a los bonaerenses que sea Aubasa quien administre o concesione esas rutas y no que sea un privado? Y lo primero es que un privado tiene una rentabilidad y es lógico. El que invierte de un privado invierte para ganar plata. Aguasa no tiene una rentabilidad. Aguasa tiene dividendos que se le pagan a los trabajadores. El año pasado repartimos dividendo y es como es como un aguinaldo más para Premio. para los Sí. trabajadores. Ahora después no tiene rentabilidad. La rentabilidad va a la inversión, va a la reinversión en las rutas. Y por eso hoy tenemos la posibilidad, y para ser gráfico, cuando vos repavimentas una ruta, tenés 10 años después de mantenimiento, 10 años de recupero a través del sistema de Sí, cobro de peajes. sí, Lo otro que quiero remarcar, todo esto que te hablaba de los 300 millones de dólares de inversión, el 80% de repavimentación de rutas en 4 años, lo estamos haciendo con el cobro del peaje. El Tesoro de la provincia nos está poniendo un solo peso. Digo, los bonaerenses no están poniendo un solo peso en la reparación de esas rutas. Digo, estamos demostrando que se puede construir una o sea, empresa estatal eficiente. o sea, se puede con el cobro de peaje realizar
las obras necesarias para mantener las rutas como, o Lo estamos repararlas. demostrando, no es una promesa, lo estamos demostrando. Digo, llevamos 2 años y estamos demostrando, si voy transitas la autopista Buenos Aires-La Plata, hasta Hudson, ya está todo pavimentada, los dos carriles ascendente y descendente. Mm. Estamos construyendo cuarto carril desde Hudson en el ascendente, desde la ciudad autónoma hacia La Plata, hasta Hudson un cuarto carril que va a agilizar unos 15 minutos, calculamos el flujo de tránsito. Y después viene el cuarto carril en el ascendente para que el ingreso también a Capital Federal sea mucho más rápido. Se inició la obra de la bajada de Citibel, que esto va a agilizar todo el tránsito de esa zona de Citibel, y va a permitir que un ciudadano de Citibel en 30 minutos esté en Puerto Madero. eh, Todas esas obras que estamos hablando de la autopista Buenos Aires-La Plata, alrededor de 50 a 60 millones de dólares, es inversión propia de la empresa estatal OVAS. ¿Y por qué cuesta tanto? Se me vienen las preguntas mientras vas hablando. ¿Por qué cuesta tanto arreglar las rutas? Sé que no es AUBASA, por ahí es más vialidad provincial o hay veces que es vialidad nacional, pero ¿por qué cuesta tanto mantenerlas y arreglarlas, bacharlas? No lo digo solamente en la provincia de Buenos Aires, en la cantidad de rutas que tiene, sino también a nivel nacional. ¿Por qué cuesta tanto? Hoy vemos a nivel nacional que hay obviamente un deterioro mayúsculo. Yo creo que nunca lo vi, particularmente en la Ruta 5 y en la 7, que son las que transito a menudo. La 5 tiene los pastos largos, pero de una forma que nunca se vio. Hay baches que son peligrosísimos para una ruta nacional que tiene muchísimo tráfico. ¿Por qué cuesta tanto La eso? clave de eso es el mantenimiento. Le voy a hacer una explicación muy grosera para que me puedan entender. Cuando se empieza a agrietar el asfalto y empieza a filtrar el agua, se Mm. empiezan a romper la base de la ruta. Si vos mantenés y sellás la ruta y no se rompe la base, después es el desgaste de la última capita que es lo que se repara. Cuando no se le hace mantenimiento, como no se está haciendo en las rutas nacionales, bueno, la 7, la 205, Sí, la 3 ni en hablar, los últimos 2 años y esto que medio. decís vos pasaste y hay un pequeño agujerito en la ruta donde ves algunas piedritas que están saliendo, con el agua y el tránsito, pasaste a los 2 meses y es un cráter que tenés que frenar porque te rompen los ejes del auto. Sí, El mantenimiento es fundamental. Y en esto también hay un gran cambio en los sistemas de peajes con el tema de las tecnologías. Hoy vos agarrás la autopista Ilia y pagás peaje sin darte cuenta, porque es sí, un arco que mm, digo, es al futuro de lo que se viene, el futuro no, ya es el presente. sí, Digo, nosotros ya hemos licitado, tenemos 4 licitaciones hechas para incorporar el sistema de Free Flow. Creo que a futuro lo que se viene en tema de rutas es un arco de cobro de peaje en las distintas rutas y un sistema de mantenimiento eh, de administración y mantenimiento, eliminando otras tasas como la tasa del combustible. Y Vialidad misma va a poder ser va a poder cobrar por el uso de esas rutas. Hoy Vialidad administra recursos del Tesoro y no tiene un cobro por esa ruta. claro, Así como se cobran las multas de velocidad, se va a poder cobrar el peaje por tramos, por lugares. La tecnología hoy lo permite. claro. Walter, ¿y cómo se reconvierte el laburo particularmente de los trabajadores de las cabinas? Bueno, nosotros en el caso de Aubasa estamos en un proceso de reconversión. Como Mm. te decía antes, ya licitamos y en el ascendente de Dock Sud, en poco tiempo más ya va a estar el El arco, arco. no va a haber más cabina de cobro, va a estar el Ujú. arco. Todo ese personal que sale de cabina lo estamos reconvirtiendo en la parte de administración y en la parte de atención al público, porque va a requerir mucho más de atención al público y va a requerir mucho más de administración, porque si vos pasaste Mm. y no tenés telepase, te va a llegar un link de que pasaste por un peaje para que lo puedas pagar, y si no lo pagaste en un determinado tiempo, te va a llegar una multa. Todo eso lleva un proceso administrativo más importante del que tenemos hoy a través del cobro manual. Manuel.
claro. Aunque el cobro manual ya prácticamente está a punto de desaparecer. Digo, hoy en la Buenos Aires Sí, de La sí, Plata sí. tenemos 85-86% del tráfico con telepase. Es casi que quedó obsoleto El cobro el manual. cobro manual. Sí, sí. Bueno, en Eh, el interior, Todavía que está, la gente no está acostumbrada, a mí me pasa mucho, de muchas consultas, che, fui a Capital y me llegó una multa. Y sí, sí. porque pasás por la 25 de mayo y si no tenés telepase, te llega una multa. Bueno, ese es otro de los temas que tenía para preguntarte. El tema del telepase para el que anda en auto. Hoy, tener telepase, si vas a andar por las rutas, es casi fundamental. En breve los autos van a salir de la concesionaria con un telepase pegado. APA, Y porque es un sticker o sea, va es a ser, una patente que va a más ser, claro, va a ser como un servicio que la misma concesionaria, que vos lo va a después, terminar brindando. ese numerito lo adheriste a la tarjeta de Y crédito se terminó. y se terminó el problema. O te facilita. Digo, Sí, sí, sí. hoy ingresar a Capital Federal lo tenés que hacer con telepase. Si no tenés multa, si no pagás el triple, el cuádruple pagás. Y en breve, lo que te estoy contando, ir de La Plata a Buenos Aires, también vas a tener que tener telepase. Mencionabas de la posibilidad de concesionar, si logran, si terminan ganando la oferta y terminan siendo los ganadores de la concesión, la ruta 3, la 205, 205 hasta la Richieri, la Richieri, la autopista Buenos Aires-Cañuela, sí. la 205 hasta Bolívar, la 226 de Bolívar a Mar de Plata Ah, y la la 3 226. hasta Bahía Blanca. Bien. El objetivo es, Aguasa duplicaría los kilómetros de ruta, son alrededor de 1.800 kilómetros de ruta, eso. Con lo cual Aubasa pasaría de 1.100 y pico que tenemos ahora a casi 3.000 kilómetros de rutas concesionadas. es concesionarla. ¿Es administrarla, cuidarla, mantenerla o es también hacerle doble No, vía? incluye obras. Hay un plan de Ah, obras. incluye obra. En la oferta, vos tenés que, con la oferta de cobro del peaje, hay un plan de obra a 20 años. Por supuesto, no es que en 6 meses tenés que hacer todas las Ujú. obras, pero hay un plan de obra de todas las obras que se venían haciendo, que Corredores Viales venía haciendo y que se paró en la etapa de Milei. Si vos transitas la ruta 3, hay puentes construidos Sí, lo he hablado, hasta la mitad. lo he hablado con Alberto Gelené, el ex intendente de la Flores, Claro, que bueno, se pararon todas esas obras que estaban en ejecución. La variante Cañuela, cuando vas por Ruta 6, están los puentes también. construidos, se paró cuando estaba en ejecución. Bueno, sobre Ruta 5 también hay obras. Digo, hay un plan de obra, en el caso de la 205 incluye la autopista hasta Lobos, incluye la variante Cañuelas, Ujú, que mejoraría mucho el tránsito para los que transitamos mucho por ahí. La rotonda de Cañuela, que es un cuello botella, lo mejoraría muchísimo. ujú, Hay un plan además del mantenimiento, hay un plan de obras a ejecutar, sí. bien. Walter, querido, bueno, ¿qué va a pasar con la 6? Lo hablamos fuera El aceite lo mencioné medio al pasar, sí, desde hace un tiempo está bajo la concesión de Aubasa. Nosotros hemos contratado ya el corte de pasto. sí. Si la transitas ahora, Yo la transité. ves que el pasto se está cortando. Y la ruta está Hemo- bastante, está bien. en realidad es una ruta nueva, es una ruta que inauguró Daniel Scioli. Sí. En el tramo Cardales-Campana Ah, había no, para el otro lado. eh, Yo llego hasta Luján. claro, bueno, un poco más adelante Luján está bastante rota porque no se terminó, porque ahí había un financiamiento de un banco internacional y Se terminó. están en un proceso de renegociación con las empresas, pero una ya arrancó y la otra está en un proceso de renegociación. Cuando terminen ese proceso, Aubasa va a ser concesionaria hasta Campana. Es una Bien. ruta fundamental para la Muy provincia de Buenos Aires importante. porque une el puerto de La Plata con el puerto de Campana Sí. y la ruta al Mercosur. Y con el MAG que se creó en Cañuelas, cuando se pasó de Liniers a Cañuelas, Ujú. se notó mucho el movimiento de camiones. Hay muchísimo tránsito de camiones y hay muchísimas estaciones de servicio que no había hace 5 años atrás, era tierra de nadie, ahora está muchísimo mejor, pero bueno, sí, le falta, todavía hay pastos que están Mira, altos. si vos entras a la Pará, página, eh,
para cobrar peaje, la estación de peaje, ¿cómo se llama? Bueno, ahí ya licitamos los arcos de cobro. Ah, van a ser Van arcos a de ser cobro. arcos de cobro. No va a haber estación de peaje. Va a estar la estación de peaje con donde está actualmente, pero Sí. el cobro va a ser un arco. No va a haber cabina de No va a haber cobro cabina, eso. Bien. de No va a peaje. haber cabina. Eso estamos en un proceso de licitación. En el término de 3 meses, 4 meses, debería estar instalado. Eh, Estimo que antes de fin de año vamos a estar cobrando, porque además también tenemos la necesidad de poder cobrar, porque los servicios ya, el corte de pasto ya se está haciendo. Claro. Tenemos un proceso de licitación. Si entras a la página de Aubasa, de puesta en valor de todo el parque lumínico, de toda la ruta Eso, 6. la luz. Bueno, está en proceso de licitación Bien. para reparar todo el parque lumínico. Tenemos un proceso de licitación para el mantenimiento y para los cartelería, guarray y reparar Ujú. algunos sectores que hay que reparar. Y tenemos un proceso de licitación para demarcación de toda Ruta 6. Digo, todo esto está en la página de proceso de licitación. Digo, no estoy haciendo promesas, sino que ya estamos en proceso de. Te diría que antes de fin de año de este fin de año del año 26, la ruta 6 también debería quedar nueva de punta a punta. Muy bien. Walter Abarca. La verdad que un placer, Walter, como siempre, poder charlar contigo, que me traigas información. Antes me traía de la legislatura, ahora venís con temas vinculados a UBASA. ¿Cómo te sentiste? Bien, muy bien. Siempre es fácil o grato charlar con amigos, Ah, digo. qué grande, qué grande. Es un Eh, placer. la verdad que un placer enorme. Nosotros, no me queda casi tiempo, ya me estoy repasado de tiempo, pero el stream, como vos no tenés límites, lo hacés trabajar al operador que me está puteando en colores. Dami, querido, ya nos Horas queda, extras. sí, nos queda unos minutitos para llamarlo a Martín. Y no, ¿cómo que se fue? No, no nos va a abandonar justo ahora. Martín Mazzoleni, periodista de Todo Provincial, que Parece, está en parece que en Olavarría. Olavarría se come temprano, dice. Ah, claro, Sí, y sí. se duerme la siesta, Claro, como todo el como interior. todo el interior. Claro, Se come temprano, se duerme la siesta y hay que llevar a los chicos a la escuela. totalmente. Es todo eso. Así que, bueno, lo despedimos a Walter. Hacemos una pausita rápido y vemos si cierro el stream o si podemos charlar con Martín. Walter, querido, un placer enorme. Gracias. ¿Vas a volver? Las veces que me convoques. Ah, qué grande. Me tiró la pelota, me la puso al pecho, tengo que definir. Walter Abarca, ex diputado provincial, actual directivo de Aguasa. ¿Sos vicepresidente también? Soy vicepresidente de Ah, Aguasa. bien. El presidente de Aguasa, déjame mencionarlo, Ay, sí, porque es platense. sí, José sí, Ramón Arteaga es el presidente de Aguasa sí, es verdad. y el tercer es un directorio con 3 integrantes. El tercer directorio es Diego La Sala, que representa al Sindicato de Trabajadores. Bien. Sí, le mandamos un saludo a ambos, que me ha tocado entrevistarlo en varias oportunidades, siempre han tenido la amabilidad de charlar cada vez que lo hemos convocado.